Buenas tardes chicos, soy el profesor Daniel Díaz y en esta oportunidad vamos a desarrollar las 8 preguntas que vinieron durante el sábado 14 y el domingo 15 de septiembre en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2021. ¿Sí? Empecemos. En esta primera pregunta, chicos, de orden 39 en el examen de admisión, ¿sí? Cabe resaltar que esta pregunta no vino en el área de trigonometría, vino en el área de habilidad matemática. Por favor, no te dejes engañar, no creas que porque vas a letras, vas a medicina, vas a un área determinada, no te va a venir el curso de trigonometría. Siempre por lo menos una te van a poner ahí en la parte de habilidades. Sí, porque eso es trigonometría, puntos cardinales. Muchachos, el problema nos dice lo siguiente. En un campo abierto, dos cuatrimotos A y B parten al mismo tiempo de un punto, de un mismo lugar, con trayectorias perpendiculares, como puedes observar aquí. ¿Correcto? Ahora, me hablan primero de la cuatrimoto A, ¿no? Me dicen primero recorre 12 kilómetros en la dirección norte. ¿Correcto? Sí, va hacia arriba en la dirección norte. Entonces aquí colocaremos 12 kilómetros, ya está. Luego me dice, recorre 6 raíz de 2 en dirección noreste. Veamos, norte, este, noreste. Entonces aquí nosotros vamos a colocar 6 raíz de 2 kilómetros, ¿correcto? Y luego, finalmente, 12 raíz de 3 metros en dirección este. 12 raíz de 3 metros, kilómetros, en dirección este, para terminar aquí. ¿Bien? Luego nos hablan de la trayectoria de B. Nos dicen B recorre 6 kilómetros en la dirección este. Bueno, colocaremos aquí 6 kilómetros en la dirección este, ¿sí? Luego nos dice, y en dirección nor-60 este, va a recorrer, ¿qué cosa? Va a recorrer 24 kilómetros. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Norte-este. Entonces, el ángulo que me están mencionando es este de aquí. Nor-60 este. Y esto vendría a ser, como dice ahí, 24 kilómetros. ¿Correcto? Ahora, muchachos, una vez que nosotros ya planteamos todo, a nosotros ¿qué nos piden? Nos piden cuál es la distancia que hay entre A y B una vez que han finalizado su trayectoria. O sea, X. Bueno, yo le pongo X, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Bueno, primero, si yo tengo aquí, mira, tengo el triángulo notable de 60 y 30 grados. Entonces, eso significa de que si acá es 60, bueno, aquí 30, aquí vendría a ser 12 kilómetros, ¿no? Recuerda, K, 2K, cateto, hipotenusa. Y a 60 se le opondría K raíz de 3, que vendría a ser 12 raíz de 3 kilómetros. Ahora, tú estás observando algo bastante peculiar. Mira aquí. Tú estás observando que aquí hay 12, aquí hay 12. Aquí hay 12 raíz de 3, 12 raíz de 3. ¿Correcto? Y aquí hay 90 grados. Entonces, aquí hay un rectángulo. Aquí hay otro rectángulo. Eso quiere decir que si acá es 6, acá también es 6. ¿Pero qué está ocurriendo ahí? Aquí tendríamos otro triángulo rectángulo notable. Tendríamos el notable de ¿quién? El notable de 45 grados. ¿Por qué? Porque si este es 6 y la hipotenusa es 6 raíz de 2, este de acá también tiene que ser 6. ¿Correcto? Y como habíamos dicho que esto era un rectángulo, por lo que habíamos hallado,
Entonces nosotros vamos a terminar el ejercicio simplemente comparando, date cuenta. X vendría a ser, ¿qué cosa? X vendría a ser 6 kilómetros. Muy bien. Y entonces, como puedes observar en la proyección, la clave que tú debiste haber marcado en esa pregunta es la clave D. Bien, chicos, en nuestra segunda pregunta, sí, la pregunta de orden 53 en el examen de admisión, nos dicen lo siguiente. La figura representa una ventana. Hay una hoja limpiadora de 43 centímetros unida por un brazo de 12 al centro de la base de la ventana. Si el brazo gira 120 grados, calcule el área de la región barrida por la hoja limpiadora. Como podemos observar, este es un problema súper sencillo del tema de sector circular. Sí, aquí lo único que tendríamos que aplicar es el área del trapecio circular. Mucho cuidado con esto, por favor, porque lo único que te podrías confundir, he visto que se confunden varios, es en no convertir el ángulo a radianes. ¿Correcto? Muchachos, si tú tienes 120 grados aquí, como me dice el enunciado, ese 120 grados también va a estar acá por ángulo central. ¿Bien? Ahora, ¿cómo convertías de sexagesimal a radianes? Recuerda, arriba birradianes, abajo 180 grados sexagesimales. Entonces, chicos, aquí eliminamos el 0, sexta de 12, 2, sexta de 18, 3. Entonces, tú lo que tienes aquí es 2 pi tercios radianes. Con ese ángulo vas a trabajar. Ahora, ¿cómo calculamos el área de la región que hay en un trapecio circular? Bueno, eso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Veamos. Yo voy a decir aquí 2 pi tercios, que es el ángulo. Bien. Y a eso le vas a multiplicar, ¿qué cosa? Le vas a multiplicar la diferencia de cuadrados de los radios. Ojo, el radio mayor no es 43. Recuerda que aquí también hay 12. Entonces, el radio mayor tiene que ser la suma. ¿Tendría que ser cuánto? Tendría que ser 55, ¿correcto? Al cuadrado. Y le vas a restar el radio menor, que vendría a ser 12 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Ahora, una vez que tenemos esto, lo que hacemos simplemente es aplicar el álgebra. 2 pi tercios, veamos. Recuerda que la diferencia de cuadrados, ¿qué te dice? Ah, no te olvides que aquí es entre 2. Bien, ahora recuerda, la diferencia de cuadrados, ¿cómo iría aquí? Primero la resta, que vendría a ser obviamente 43. Y todo eso multiplicado por la suma, que vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 67. Y no te olvides que todo esto tiene que estar entre 2. ¿Te das cuenta? Ahora, este 2 se va a eliminar con este. Y al momento de que tú multipliques, esto te tendría que salir de la siguiente manera. Esto te va a salir 2881 pi tercios, ¿correcto? Recuerda que su unidad estaba en centímetros. Y como estamos trabajando con áreas, vendría a ser centímetros cuadrados, ¿correcto? Ahora, esto de aquí, tú lo encuentras en tu proyección. ¿Sí? Lo vas a encontrar como que, lo vas a encontrar como tu clave C. Bien, chicos, tu tercera pregunta vendría a ser la pregunta de orden 54 en el examen de admisión. Nos dice lo siguiente: la figura representa parte de un puente peatonal. Nos dicen también que a partir de la información de la figura se desea saber la distancia que recorre una persona para caminar desde C, aquí está C, correcto, para caminar desde C hacia A, pero pasando por B, ¿correcto? Entonces, en pocas palabras, nos piden calcular AB más BC, ¿sí? Ahora, para poder trabajar con este ejercicio, nosotros podríamos comenzar aplicando el tema de resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Porque si acá es 62, aquí es 28. Y por resolución de triángulos, cuando yo tengo el ángulo y el cateto opuesto, que en este caso sería 20 pies, yo voy a decir que este, que es el cateto adyacente, ¿qué es? Es el dato por la cotangente del ángulo, como puedes observar ahí.
Y la hipotenusa vendría a ser el dato por la cosecante del ángulo, ¿correcto? Ahí ya tenemos BC. Ahora, ¿cómo obtenemos a B? Bueno, tenemos también el ángulo de 13 aquí, y 13, con él te tienen que dar 28. Eso significa que este es 15. ¿Bien? Y de igual manera, el ángulo sería 15 y el cateto opuesto sería 20. Entonces, esto vendría a ser el dato que es 20 por la cotangente de 15. Ahora, como tú quieres hallar AB más BC, date cuenta que AB, ¿qué es? AB es la resta de ellos dos. O sea que esto sería 20 cotangente de 15 menos 20 cotangente de 28, ¿correcto? Y a eso le vas a sumar BC. ¿Cuál es BC? BC es 20 cosecante de 28. Como te das cuenta, esto no aparece en las claves. Entonces, para darle una forma que satisfaga alguna de las claves, vamos a requerir de algunas identidades trigonométricas, chicos. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Colocamos 20 cotangente de 15. Y aquí factorizamos. Factoriza, por favor. Si tú factorizas, vas a encontrar de esta manera 20 cosecante de 28. Y no te olvides que ahí estaba con menos. Menos cotangente de 28. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Esto lo vamos a hacer, muchachos, porque cosecante menos cotangente tiene la forma de la tangente del ángulo mitad, identidad auxiliar. Entonces, yo voy a decir acá que AB más BC, aquí ponemos 20 cotangente de 15, y esto sería 20, pero ya no vas a poner todo esto, sino vas a poner, ¿qué cosa? La tangente de la mitad. ¿Estamos bien? Ahora, factoriza el 20, por favor. 20. Y aquí tendríamos de la siguiente manera. Ya no vas a poner cotangente de 15. Vas a poner tangente de 75. ¿Sí? Porque es su complemento. Y aquí lo que habíamos hallado, tangente de 14. Ya está. Listo. Ahora, una vez hecho eso, bien, nosotros decimos 20, y por favor mira cómo vamos a trabajar aquí, para dar la clave. Chicos, tenemos tangente de 75, lo cual vendría a ser seno de 75 sobre coseno de 75, más tangente de 14, lo cual vendría a ser seno de 14 sobre coseno de 14. ¿Correcto? Luego, tú multiplicarías en aspa, ¿no? Y encontrarías seno por coseno, coseno por seno. Ya lo que ves acá. ¿Y eso qué viene a ser? Eso viene a ser identidades trigonométricas del ángulo compuesto. ¿Correcto? Seno de la suma es seno del primero, coseno del segundo, más, se respeta el signo, coseno del primero, seno del segundo. Entonces, chicos, tú vas a decir que tu respuesta la vas a dar de la siguiente manera. 20. Y ya sabes que al momento de multiplicar en aspa, se va a generar esto, que es el seno de la suma. O sea, sería seno de la suma entre 75 y 14, lo cual vendría a ser 89. ¿Correcto? ¿Qué más? Abajo te va a quedar el producto. Te quedaría coseno de 75 por coseno de 14, ¿no? Pero en tus claves no aparece el coseno de 75. Así que simplemente colocas la corrazón, la cual vendría a ser seno de 15. Y aquí
colocarías, sí, coseno de 14. Y te das cuenta que ahora sí, esta forma, ¿qué es? Esta es la forma de la clave D. Bien chicos, con esta cuarta pregunta, que fue la pregunta de orden 55 el día del examen de admisión, vamos a terminar las primeras 4 preguntas que vinieron el día sábado en las áreas A, B y D. Las 3 primeras que hemos visto vinieron en las áreas A y D, ¿correcto? Y la última que estamos viendo aquí fue la que vino para el área B, la cual es el área de ciencias básicas, ¿correcto? Y por eso que viene una pregunta más. La pregunta es del tema de ángulos verticales y nos dice lo siguiente. Desde un punto A, situado en un plano, se contiene a la base de una torre. Se observan los puntos M y C, ¿correcto? Puedes ver que de aquí desde A observamos a M y observamos a C, ¿sí? Ubicado M en la mitad de la altura y siendo C la parte más alta de ella, con ángulos de elevación teta, obviamente teta, y alfa más teta, que tiene que ser el mayor, pero si él es teta, bueno, él tiene que ser alfa para que sea la suma, ¿no? Por eso lo estoy colocando directo. Si la distancia de A hacia C es el doble de la altura de la torre, ¿qué valor toma tangente de alfa? ¿Correcto? Bueno muchachos, nos están diciendo qué cosa. Primero que M es el punto a medio. Entonces, yo podría colocar aquí K y K, pero vamos a colocarle, y ya te vas a dar cuenta por qué después, 2K y 2K, ¿correcto? Ahora, si es que esto es 4K, recuerda que el dato nos dice que la distancia de A hacia C es el doble de la altura, o sea que tiene que ser el doble de todo esto, ¿correcto? Aquí vendría a ser ¿cuánto? Todo esto, según dato, tiene que ser 8K. Bien, y nos piden la tangente del ángulo alfa, ¿correcto? Tú podrías aplicar aquí muchas cosas. Podrías aplicar ángulo compuesto, podríamos trazar, como gustes en realidad. Ahora, lo más fácil aquí obviamente es el trazo, ¿no? Que nos pide la tangente de alfa. Muchachos, si tienes que un cateto es un valor y su hipotenusa es el doble, automáticamente tú piensas en el triángulo notable de 30 y 60, ¿no? Aquí sería 30 y aquí vendría a ser 60 grados. Y es por eso que le puse 2K y 2K, para que al momento de poder hacer tu trazo aquí, bien, aquí, tú te das cuenta que se vuelve a formar otro notable, 60 y 30, ¿correcto? Y eso significa que si acá es 30 grados, a ver, vamos a colocarlo, si acá es 30 grados, esto es 2K, esto de aquí, a ver, vamos a poner un punto H, por ejemplo. Esto de aquí es K. Y eso haría que todo lo que está aquí, que es AH, sea 7K para que te sumen 8, ¿correcto? Y volviendo al triángulo que hemos formado, si acá 30 es K, esto es K raíz de 3. Entonces, como tú puedes observar en la proyección, a nosotros lo que nos pide el ejercicio, ¿qué es? Es la tangente de alfa, ¿sí o no? Es la tangente de alfa. Bien, ahora, según el dato, o mejor dicho, según lo que acabamos de hacer, tú te das cuenta que el cateto opuesto a alfa es K raíz de 3, ¿correcto? Y el cateto adyacente viene a ser 7K. Se eliminaría la variable y entonces esto me saldría raíz de 3 sobre ¿qué? Raíz de 3 sobre 7, ¿correcto? Entonces, tú lo que debiste marcar acá,
debió ser tu clave C. Bien, muchachos, la siguiente pregunta vendría a ser, bueno, aquí le ponemos número 5, ¿no? Pero vendría a ser la primera pregunta que vino en el examen ya del domingo 15, ¿correcto? Cabe resaltar también de que esta preguntita, la cual tiene orden número 28 en el examen, vino en la parte de habilidad matemática. Pero por favor, recuerda que el tema del número de vueltas y engranajes es un tema de trigonometría, el cual viene a ser aplicaciones de la longitud de arco. Bien, haciendo énfasis eso a los chicos que postulan al área E, que piensan que no les viene trigo, pero sí es bien, sí viene, ¿correcto? Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente. La figura muestra una parte de un sistema formado por 12 ruedas, donde también se muestran las longitudes de los radios. Si la quinta rueda dio 54 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la novena rueda? Nos piden esto. Bien. Ahora, lo primero que nosotros observamos acá, por los 4 casos que están en la proyección, es que estos no son números cualesquiera. Estos son números, ¿qué cosa? Son números triangulares, ¿o no? ¿Por qué? Mira, tienes 1, tienes 3, tienes 6, tienes 10. Ahora, eso, ¿cómo tú lo hallas? ¿O cómo te das cuenta? Por el número de orden. Porque mira, el número triangular viene a ser de esta manera. N por N más 1 entre 2. Si tú le das 1, 1 más 1 es 2, entre 2, 1. A. Si tú le das el segundo, 2 por 3, 6, entre 2, 3A. Y de esa manera, ¿correcto? ¿Eso qué significa, muchachos? Eso significa que nosotros tranquilamente podemos hallar el R de 5, ¿correcto? El radio de la quinta rueda, ¿sí? Que vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser 5 por 6 sobre 2, ¿por quién? Por A. Entonces, el R de 5 vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 15A. ¿Bien? Entonces ya tienes el radio 5. Ahí está. Y de la misma manera, vamos a calcular el radio de la rueda número 9. Lo cual vendría a ser, como puedes observar aquí, 9 por 10 sobre 2. ¿Correcto? Entonces nosotros diríamos que el radio de la rueda número 9 vendría a ser 45A. ¿Bien? Entonces, ya tenemos las longitudes de los dos radios. ¿Sí? Ahora, como todo esto, muchachos, es un sistema, nosotros debemos recordar también ¿qué cosa? Debemos recordar que el radio, no sé, el radio, por ejemplo, 1, ¿no? Por el número de vueltas que da la rueda 1, viene a ser igual al radio de la rueda número n por el número de vueltas que da la número n. Entonces tú puedes relacionar la que tú quieras, el primero con el segundo con el quinto, en este caso el quinto con el noveno. ¿Cómo vendría a ser eso? El radio de la rueda número 5 vendría a ser 15A. Pero recuerda que te están dando cuántas vueltas da la rueda 5. Te da 54 vueltas. Eso lo igualas al radio de la rueda número 9. ¿Por quién? Por el número de vueltas de la rueda número 9. Veamos, 15A, aquí te queda 3 tercia, entonces tú te das cuenta que el número de vueltas que da la número 9 vendría a ser 54 entre 3, lo cual vendría a ser, como puedes observar, vendría a ser 18. Y eso significaría, chicos, que tú debiste marcar aquí, ¿qué cosa? Como puedes observar en tu proyección, que tú debiste marcar la clave A.
Muy bien, chicos, vamos con la sexta pregunta. Recuerda que esta pregunta vino de orden 48 en el examen de admisión. Nos dice lo siguiente: dos cámaras de vigilancia ubicadas al ras del suelo, separadas por 48 metros, observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alambrado, con ángulos de elevación 30 y 60 grados. Bueno, entonces yo voy a decir que aquí están mis dos cámaras, ¿correcto? Separadas 48 metros. Y aquí está el poste, ¿correcto? Ahora, si la base del poste está situada entre las dos cámaras, ahí está, entre las dos cámaras, ¿listo? Y en la misma línea recta que une las dos cámaras, ahí la altura del poste, calcule la altura del poste. Bueno, muchachos, nos están diciendo que uno de ellos va a observarlo con 30 grados y el otro va a observarlo con 60. ¿Correcto? Bueno, ese es un problema prácticamente regalado, ¿no? Sí, punto a favor. Chicos, 30 y 60, entonces esto de aquí tiene que ser ¿qué cosa? Tiene que ser 90. ¿Correcto? Entonces, si tú observas, tienes el triángulo grandote. La hipotenusa vale 48, ¿correcto? Entonces, a 30 grados, ¿qué se le opondría? A 30 grados se le opondría la mitad, que vendría a ser 24 metros. Y a 60 se le opondría 24 raíz de 3 metros, ¿correcto? Ahora, si tú observas este triangulito notable de 30, bueno, esta vendría a ser la X, porque es la altura que te están pidiendo, la altura del poste. A 30x a 90 vendría a ser esto el doble, ¿no? Y entonces nosotros diremos acá, bueno, que 2x viene a ser 24 raíz de 3 metros, entonces x vendría a ser 12 raíz de 3 metros, lo cual, ¿sí?, como puedes observar en tu proyección, tú debiste haber marcado la clave C. Bien, muchachos, la séptima pregunta, la cual vino de orden 49 el día del examen de admisión del domingo, nos dice lo siguiente: la figura representa un bebedero para ganado ovino que tiene la forma de un prisma triangular de 4 metros de largo y sus secciones transversales son triángulos isósceles, como puedes observar allá. Bien, si los lados iguales miden medio metro, hay el valor del ángulo θ para que el bebedero contenga 250 litros de agua. Bueno, muchachos, ese 250 litros se refiere al volumen, ¿sí o no? Entonces, nosotros vamos a usar aquí un poquito de geometría. Bien, muchachos, tú tienes que recordar, por favor, de que te dan el volumen, ¿no? Te dicen el volumen ¿qué es? El volumen es 250 litros, ¿correcto? Litros. Ahora, nosotros para poder trabajar con las fórmulas de geometría, con la fórmula del volumen del prisma, necesitamos convertir estos litros ¿a qué? A metros, metro cúbico, ¿sí o no? Que es la unidad con la que vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a decir ¿qué cosa? Vamos a decir que, en este caso, vamos a decir que 1000 litros es un metro cúbico, ¿correcto? Entonces, si tú desarrollas, tú te das cuenta que el volumen, ¿qué te va a dar? El volumen te va a dar un cuarto de metro cúbico, ¿correcto? Ya está. Ahora, una vez que ya tienes el volumen en metros cúbicos, ahora sí podemos proceder al desarrollo, ya que debes recordar que el volumen
del prisma tenía la siguiente fórmula, ¿no? Tenía el área de la base, que en este caso vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el área de la región triangular. ¿Por quién? Por la altura, ¿correcto? Pero el área de la base lo podemos hallar. El área de la base lo vamos a calcular de esta manera. Recuerda, este lado vale 1/2, aquí. Este lado también vale 1/2 sobre 2, ¿sí? ¿Por quién? Por el seno del ángulo. Todo eso viene a ser el área de la base. Y la altura te la dan, es 4. Y todo esto que acabo de colocar, tú lo tienes que igualar ¿a qué? Lo tienes que igualar a 1/4, porque ese es el volumen que nos ha salido. Entonces, al momento de que tú desarrolles, ¿qué es lo que te va a quedar? Mira, acá te queda 1/4 sobre 2, 1/8. 1/8 por 4, te queda 1/2 de seno de teta, es 1/2. ¿Eso qué significa? Eso significa, muchachos, lo siguiente. Tú estás llegando a la conclusión de que el seno de teta me está dando ¿qué cosa? 1/2, ¿correcto? Entonces, no solamente por la forma, tú te das cuenta que aquí el ángulo es agudo, ¿sí o no? Entonces, ¿seno de quién tiene que ser 1/2? Seno de 30 grados, ¿correcto? Eso significa que tú debiste haber marcado ¿qué cosa? Debiste haber marcado la clave A. Bien, muchachos, vamos con la octava pregunta, la cual vino de orden 50 en el examen de admisión. Cabe resaltar que esta pregunta en específico solo vino en el área C, que es el área de ingenierías. Bien, entonces vamos a desarrollarla. Me dicen aquí, una plancha metálica presenta una fisura y para repararla se necesita soldarle una pequeña lámina triangular metálica cuyas medidas de dos de sus lados son 4 raíz de 3 y 6 raíz de 3 centímetros. ¿Correcto? Si el ángulo θ comprendido entre estos lados, tal que coseno de θ es 1/12, ¿cuánto mide el tercer lado? Bueno, chicos, nos están pidiendo esto de aquí y nos están diciendo acá, veamos, que él es 4 raíz de 3 y que él es 6 raíz de 3. Bien, obviamente tú has aplicado seguro la ley de cosenos, está correcto, no hay problema, pero aquí lo vamos a hacer diferente, vamos a intentar hacerlo diferente. El dato es que coseno de θ es 1/12, ¿correcto? Entonces, si el coseno de θ es 1/12, yo podría intentar hacerlo solo por razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo aquí, yo lo que hago aquí es trazar ahí. Y el coseno de θ, tú sabes que es el cateto adyacente, que vendría a ser este de aquí, sobre la hipotenusa, que vendría a ser esto. Pero este no es 12. Entonces yo le voy a dar la forma, ¿ya? Para que esto me dé 12, tiene que estar multiplicado por raíz de 3. Pero si a él lo multiplico por raíz de 3, también a él y también a él. Listo. Ahora sí, esto es 12, la hipotenusa, o sea que este es 1. ¿Correcto? Entonces, como esto es 12, si tú aplicas Pitágoras aquí, este de aquí, te va a salir ¿qué cosa? Te va a salir una raíz cuadrada, ¿no? No te esfuerces en reducirla, no te preocupes. Esto te va a salir raíz de 143 si aplicas Pitágoras acá. No te esfuerces en reducirlo, déjalo ahí. Todo esto ya no va a ser 6 raíz de 3, sino va a ser 18, ¿sí o no? Pero como ya tienes 1 ahí, acá colocas lo que sobra, que es 17. Y vamos a finalizar aplicando Pitágoras. ¿Correcto?
Pitágoras te dice que el primero al cuadrado, la hipotenusa, ¿no? Sería 3x cuadrado. ¿A qué es igual? A este al cuadrado, que vendría a ser 143, sumado con 17 al cuadrado, que vendría a ser 289. 3x cuadrado es igual a ¿cuánto? Es igual acá 9 y 3, 12. Correcto, 8 y 4, 12 y 1, 13. 432. ¿Te das cuenta? Entonces, X vendría a ser ¿cuánto? X vendría a ser, a ver, 1, 144, X cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta. Sí, ya tenemos la respuesta. Y como puedes observar en tu proyección, esto debió salir la clave C. Bien chicos, con este último problema hemos llegado a la parte final del video. Antes de retirarme, como todos los videos, siempre agradecer a las personas que tienen la gentileza de poder hacerme llegar los exámenes para poder darles solución, ¿sí? Y así poder contribuir en algo en la educación de aquí del Perú. Bien, espero de verdad de todo corazón para todo el que postuló de que haya conseguido su objetivo, que en este caso es el ingreso, y si no es así, por favor no te rindas, sigue preparándote, recuerda de que a veces estas cosas pasan y a veces no necesariamente es nuestra culpa. Recuerda que San Marcos es una de las universidades donde más gente postula, entonces no te desanimes si es que no has ingresado, simplemente continúa y prepárate bien. Bien, hasta luego.